Ok, hola, muy buenas. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches con todos. Mi nombre es Alicia Leonardo Llovía Sánchez y el día de hoy vamos a ver el tema denominado Histoplasma capsulatum. Histoplasma capsulatum es un honguito, como vemos aquí en la imagen. Este es un honguito muy bonito, acá está. Y causa lo que conocemos como micosis profunda sistémica. Algo importante que hay que destacar es que va a tener tres variedades, principalmente Histoplasma capsulatum var capsulatum es el más frecuente en el caso de América, y tiene todas las características que vamos a estar nombrando van a hacer alusión a ese honguito, y luego otras variedades que van a ser más frecuentes en África, por ejemplo el duboisi, que va a ser por ejemplo más frecuente en África. Y tiene casi las mismas características, solo algunas excepciones o diferencias que lo vamos a estar comentando. Eso es muy importante. ¿Va a haber otros? Sí, va a haber otros, pero van a ser muy poco frecuentes. Es una micosis profunda sistémica, eso es correcto. Muy bien, y luego ahorita vamos a mencionar todos los aspectos. Ok, esto es por lo correcto. ¿Es dimórfico? Sí. ¿Saben qué término dimórfico? Como lo dijo muy bien mi compañero en clase. Crece a cierta temperatura, por ejemplo 27 grados Celsius, imaginemos. Entonces tiene una fase llamada fase miceliar o fase filamentosa, y acá tiene una fase a 37 o 38 grados Celsius, que es una fase levadoriforme. Alexi, no entiendo. La fase filamentosa va a ser se va a cultivar con un tipo de agar, el agar saborao, y la fase levadoriforme con otro tipo de agar, principalmente VHI o gelosa también. Entonces vemos esa fase infecciosa o parasitaria, que también va a ser respectivamente muy característico de este tipo de hongos microorganismos. Ok, todo esto es parte de generalidades. Algo importante que causa la enfermedad de los murciélagos. Recordemos que Histoplasma capsulatum var capsulatum se encuentra presente. ¿Dónde está? Antes de ver esto, para que lo entiendan un poco el contexto, se encuentra presente en el suelo, en las minas, en el guano de los murciélagos, en el guano de las aves, un guano avícola. Está bien, este microorganismo le encanta el suelo, minas, plantas y el guano de los murciélagos como tal. Por eso se llama enfermedad de los murciélagos. Porque imaginemos, yo como buen minero me voy un día a mi mina, ahí estoy, yo soy un minero, entonces en la mina me encuentro con de murciélagos, y esos murciélagos son portadores, o mejor dicho, en sus vísceras, en sus pulmones tienen, así sea sintomática, esta enfermedad, que este microorganismo que es Histoplasma capsulatum var capsulatum, que se encuentra ya de ese modo, y aparte nos puede contagiar si solamente entrando en contacto con sus esporas de las heces de este animal, en el caso del murciélago. Igual con la parte avícola, que son parte de los pollitos. Yo como buen avícola, yo como buen granjero, que acá tengo mi hacha, no sé, una trincho, no sé. Yo como buen granjero me voy a ver guano del pollo, de los pollos, y es probable que también tenga contacto con esporas. Es muy bueno ver o preguntar al paciente la ocupación, ya que la ocupación nos va a llevar a un diagnóstico en el caso del microorganismo. En este caso estamos estudiando Histoplasma capsulatum. Con respecto a la etiología, va a ser frecuente en pacientes inmunodeprimidos. Actúa como un hongo oportunista, principalmente aquellos pacientes que presentan VIH. Tiene fase teleomórfica, es decir, fase sexuada. Todos las variedades de Histoplasma capsulatum, tanto var capsulatum, var duboisi y otro var que vamos a luego comentar. Y la fase teleomórfica se llama Heliomyces capsulatus. Pregunta de examen. Si yo fuese doctor de microbiología, preguntaría esto. Mencione usted, realmente no sé si venga, pero mencione usted cómo se llama la fase sexuada de Histoplasma capsulatum, var capsulatum, Heliomyces capsulatus. Termina en tus. Muy bien, chicos. Ok. ¿La micosis pulmonar más frecuente en el mundo? Correcto. Eso es importante. Esta es mi pregunta de examen. Mencione usted cuál es la micosis pulmonar más frecuente en el mundo. Micosis, hasta ahí dando simplemente hongos, y se parece, si hablamos de bacterias, a Mycobacterium tuberculosis,
Pero en el tema de micosis, esto es importante diferenciar, gana Histoplasma capsulatum. La distribución geográfica es casi como polita, es correcto, casi abarca todos los países, principalmente 60, a la mayoría de países, se mencionan 60 países. Ejemplo, en Centro y Sudamérica, Panamá, Honduras, Nicaragua, Venezuela, Colombia, Brasil. Y en México va a ser frecuente en el estado de Campeche y Tabasco, porque va a ser zonas más endémicas. Eso es para que lo tengan de dato extra, son datos extra, Campeche y Tabasco. Le encantan los climas tropicales, le encanta la humedad, lo vamos a ver luego, justamente está en la siguiente palabritas. La fuente de infección y hábitat es donde habita a temperaturas de 20 a 30 grados Celsius, le encanta la humedad, estará a 70-90% de humedad, no le gusta la luz, se reproduce o crece con poca luz en un ambiente húmedo. Por eso se menciona en el libro que en el guano se encuentra a 20 centímetros del guano de los murciélagos, se encuentra ahí este honguito que es Histoplasma capsulatum var capsulatum. Importante, ¿está bien? Ok. ¿Qué más debemos tener en cuenta? Lo mismo les repito para tenerlo en consideración. Dónde está, se encuentra en el suelo, en el detritus vegetal, en el guano de murciélagos o aves domésticas, tanto el pavo, gallinas y gansos. ¿Es importante tenerlo en cuenta, Alexis? Claro que sí, ahí está. Muy bien. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, que se encuentra en el pulmón e intestino de estos animalitos, el murciélago, las aves, los gansos, y causa la histoplasmosis asintomática. Sí, siempre, en la mayoría de casos es asintomática y luego lo vamos a estar comentando. Ok, algo importante que debemos tener en cuenta es el periodo de incubación, cuánto tiempo demora en incubarse en nosotros, de 1 a 3 días hasta de 1 a 5 meses. Importante el tiempo medio, que es de un 7 a 10 días. Esto pregunta de examen. Periodo de incubación de capsulatum en 7 a 10 días en promedio, y la edad y sexo más frecuente en personas del sexo masculino, debido más que todo a la parte ocupacional. Son mineros, guaneros, avicultores, arqueólogos. No digo que las mujeres no tengan estas carreras, sin embargo es mucho más frecuente en la actualidad ver a hombres más que todo mineros, ¿está bien? Entonces es mayor, o sea, reportado un número mayor de casos que es frecuente en personas que tienen esta profesión, y son mayormente hombres en mayor número, chicos. La frecuencia es difícil debido a que no es obligatorio su reporte. En algunos países no se reporta adecuadamente Histoplasma capsulatum, y por ende no se puede determinar muy bien su frecuencia. La raza es más frecuente en personas de raza blanca, de una etnia blanca, a comparación de una etnia negra. Patogenia. La patogenia son por las esporas, chicos. ¿Está bien? Las esporas también denominados conidios. Los esporas o conidios lo que hacen es perforar, mejor dicho, entrar a través de nuestras fosas nasales, nosotros las inhalamos, y se depositan en un pequeño saquito denominados alvéolos. Entran en la tráquea, nosotros ya conocemos esto, en pequeños alvéolos, y ahí están. ¿Está bien? Claro. Ya. Y en esos alvéolos van a estar formándose pequeñas calcificaciones que luego van a verse, por ejemplo, una tomografía axial computarizada, y calcificaciones lo que hacen es generar un cuadro de micosis pulmonar. Prácticamente el paciente tiene problemas respiratorios principalmente. Sin embargo, no muchas veces este honguito va a estar, como es intracelular estricto, está dentro de la célula estrictamente, no genera un síntoma aparente en el paciente. Es por ende que vimos que la primera micosis, primer contacto, ya. Eso es importante, chicos, que se ocurre de manera espontánea en la mayoría de pacientes, sí, así que no es tan grave, pero el 5% que pasa no se ocurre de manera espontánea, y más aún si tiene alguna enfermedad, mejor dicho, o algún trastorno en su sistema inmunitario, es inmunodeprimido. Se conoce también como diseminación silenciosa, ataca a ganglios linfáticos y vasos. Eso es importante. Más que todo, ganglios linfáticos, el tema de vaso. El vaso depende del estadio, lo vamos a ver más adelante, o justamente ahora mismo, puede causar hepatomegalia y esplenomegalia en un paciente muy grave con histoplasmosis avanzada o grave. Se va a ver dentro de los síntomas. Es el ciclo de vida de Histoplasmosis capsulatum. Disculpen, ya pasaron 10 minutos. Entonces aquí podemos observar que esta espora de este microorganismo, de este hongo, ingresan en las fosas nasales, se diseminan hasta los alvéolos, y ahí se quedan
generando un cuadro asintomático, genera pequeñas calcificaciones que muchas veces podemos tener años y no darnos cuenta. Se cura de manera automática así en una mayor cantidad de pacientes. Clasificación de clínica de la histoplasmosis. Eso es importante, chicos. La primaria se divide en pulmonar y cutánea, justamente lo tengo acá. Primaria se divide en pulmonar y cutánea, lo mismo que está acá, que está rara. Y la pulmonar se divide en asintomática y sintomática. La sintomática es la más frecuente y la sintomática simplemente es poco frecuente. Sintomática se divide en leve, moderada y grave. Y luego de la primera sigue una fase residual o fase de meseta, perdón, o fase, claro, es residual o fase primaria. Y luego viene una progresiva que puede ser diseminada, aguda y crónica. Ya lo vamos a verlo aquí justamente ahora mismo. Ya, histoplasmosis primaria, pulmonar y cutánea. La pulmonar es la más frecuente, principalmente las asintomáticas. Yo soy, me imagino que tengo una histoplasmosis capsulatum bar capsulatum, que es asintomática, 60-95%. Muy bien, y ya, nada más. Mientras que la sintomática es el 5% y se divide en leve, moderada y grave. La leve comienza con una gripe banal, la moderada comienza con una neumonía atípica y la grave ya va con una expectoración mucoide, patomegalia. En el caso de la sintomática, chicos, esplenomegalia, calcificación bronquial. En el caso de la cutánea, dentro de la primaria, es muy escasa, muy rara. Vamos a ver la presencia de esporas que se va a ver en guaneros, claro, o cuidadores de gallinas. Ya, esto es importante. El plasma capsulatum no tiene afinidad al tegumento. Esto es importante. A ver, chicos, lo que pasa es que también puede causar, las esporas pueden penetrar a la piel, pero es muy raro se da en la cutánea. Tiene 0.5%, pero eso es ¿por qué es raro? Porque por el mismo hecho de que histoplasmosis capsulatum no presenta la capacidad de adherirse al tegumento, a la piel. La residual histoplasmona, ¿ya? También llamada la residual histoplasmona, esa fase primaria residual histoplasmona, es donde vamos a ver la presencia de neoplasias, muy frecuente. La progresiva se divide en diseminada, aguda y crónica. La aguda es esplenomegalia, patomegalia. Claro está, ahí tenemos, claro, diarrea, muy importante. Y la crónica es prurito doloroso. O sea, cuando al paciente le pica, le arde, le duele, principalmente aquellos pacientes que tienen VIH, virus inmunodeficiencia humana. Ahí está muy importante, que puede ser muy mortal, chicos, así que hay que cuidarnos mucho. Ok, ya luego de ello aquí tenemos ejemplos, simplemente terminamos, chicos. Ahora somos muy rápido. Histoplasmosis pulmonar primaria, donde vemos cómo empieza a depositarse las esporas en los alvéolos. Se ven con pequeños puntos blanquecinos, que sería la fase asintomática en realidad. Múltiples infiltrados nodulares, tomografía computarizada, que es la fase un poco más diseminada, que se ven las calcificaciones. Y acá histoplasmosis miliar está también frecuente, donde se ven las diversas. Esto no debería pasar, porque debería simplemente ser de color negrito, pero si se ve de color blanquito es porque hay calcificaciones, chicos. Así que esta puede ser un diagnóstico para infección pulmonar. Deberíamos descartar si es por bacteria o por micosis. En el caso de micosis es muy frecuente ver esto en tomografía computarizada. Histoplasmosis cutánea diseminada asociada a VIH-Sida con múltiples lesiones papulares y afección palmoplantar. Sí, chicos, en pacientes con inmunosuprimidos es muy frecuente ver este tipo de lesiones cutáneas, aunque es raro, 0.5%, pero sí se ve. Vean la forma de los pequeños puntitos que son rojizos, granulares, tienen exudado purulento algunos, la mayoría, algunos tienen exudado purulento. Eso va a ser importante, el exudado purulento, porque nos va a permitir hacer un diagnóstico a partir de la biopsia. Justamente vamos a hablar de esto. El diagnóstico laboratorio para histoplasma capsulatum es poco útil debido a que son intracelulares. Histoplasma capsulatum bar capsulatum, claro, sí son poco útiles su diagnóstico, pero se recomienda hacer la utilización de biopsia, que va a ser muy importante. A ver, déjame ver. Acá tenemos un paciente también con trombosis cutánea diseminada, chicos, que es muy raro, pero se puede dar el caso. Lesiones verrugosas y afección oral. Vemos esas lesiones, ese exudado purulento que hay en el paciente, en su carita, las lesiones a nivel de la
de la lengua a nivel oral, por el mismo hecho de contacto con las esporas, con el exudado de estos pacientes. ¿Está bien? Muy bien, chicos, ahí se ve todo. Extrapolamos el capsulato, se tiñe, se realiza la biopsia, principalmente a tensión de PAS, de Orkov, de Ginza, y se coloca con el exudado purulento a la placa portaobjetos, y posteriormente se coloca la lámina cubre objetos en la parte de un exudado y se fija a través de un mechero o a través del polivinil pirrolidona PVP. Polivinil. El polivinil en realidad es una cosa que se le echan, disculpen. Se fija a través de un mechero, en realidad es ese. El polivinil pirrolidona es como se fija, muy bien. Se fija a través, perdón, como se echa las gotas, es a través de un mechero y se van a ver directamente macrófagos, levaduras intracelulares. Y lo vamos a ir comentando la forma. Depende. Justamente son levaduras con forma de limón, delgadas, citoplasma o cápsula. Sí, esto es importante. El citoplasma se ve así como si fuese, ya te lo vamos a ver, no se preocupen. Antes de pasar a esa imagen vamos a ver esto. Ok, o lo vemos directamente para correlacionar. El frente se observa como múltiples levaduras intracelulares y halo refrigerante. Justamente como vemos, chicos, se ven como ese citoplasma abarca o parece cápsula directamente en el citoplasma, abarca capsulato, un barcapsulato. Entonces es como que tenga un punto de cómo reconocer este honguito. Es muy importante, ¿ok? Muy bien, chicos, ahí se ve todo, así que ustedes mismos son. Yo voy a pasar rápido por el tiempo. Esta plasmosis cutánea diseminada, vemos los gránulos. Es cutánea, chicos, es muy raro. Ahí vemos al paciente el exudado, como a partir de ello podemos sacar una tinción a través de Orkov PAS, y a partir de ello, reitero, podemos llegar a un diagnóstico, chicos. Y la plasmosis oral izquierda, atención, afección en adulto derecha, ok. A la izquierda afección en adulto, afección en niño, derecha afección en niño. Tenemos izquierda. Ya, la oral también es frecuente, afección oral en el caso de los pacientes que tienen una afección oral. Acá vemos estomatitis activa en pacientes con VIH-Sida, cortesía de Gómez. También frecuente en pacientes con afección oral. Vemos las lesiones de color rojizo, rojo sangre directamente. El paciente como tiene todas estas lesiones ulcerativas, es como se describe en el paciente. Ok, ya para ir terminando, nos falta una más. A ver, déjame ver si nos falta una más. Genial, no se preocupen, ya esto es muy rápido. Y sobre el capsulato, su cultivo se da a través de, claro, en realidad, ¿cómo se cultiva? A través de un esputo, de un aspirado bronquial. Su cultivo se agarra saborado, le encanta las temperaturas de 25 a 30, realmente se considera 28 grados Celsius, recuerden, para la fase filamentosa, ¿está bien? Su tiempo de incubación es de 1 a 2 semanas, pero como les dije al inicio, va a depender, puede ser de 7 a 10 días en una media, chicos. El aspecto de las colonias va a ser A y B. El aspecto de las colonias A son blancas, albinas, y la B brown de café pardo. La cepa A también tiene microconidios, en realidad es cepa muy frecuente, lo vamos a estar comentando la cepa. La cepa B va a tener macroconidios, ¿está bien? Macroconidios espiculados correctamente. Sí, esta es la cepa B. Acá está justamente el hecho con una flechita. La cepa B es macroconidios espiculados, digitiformes, tuberculados. La forma, las colonias son levaduriformes. Allá está, es para la fase levaduriforme, que la fase es dimórfico, es la fase 2. El levaduriforme se hace con el agar VHI, infusión cerebro-corazón, 3 grados Celsius, importante. Son blanco-amarillentas, y siempre recordar, chicos, que en el momento del cultivo se usa el campo de seguridad nivel 3. Esta pregunta de examen sí, pero no. Ya, yo sé que tengan ese dato, pero yo como doctor no preguntaría esto porque es muy... Ya de ustedes deben saberlo. Nivel 3. Y acá vemos unas cortes histológicos de fase filamentosa de este capsulato. La fase inicial a 28 grados Celsius con tinción con azul de algodón, dice por acá. Ya, azul de algodón, muy bien. Se ven los conidios espiculados, muy bien, correcto. Miren la forma de los conidios, es correcto, medida esférica. Acá vemos conidios digitiformes espiculados, azul de algodón. Y biopsia puesta de múltiples levaduras intracelulares. Vemos las levaduras intracelulares con forma aparentemente de limón. Recordemos, chicos, eso. Y ya pasaron 20 minutos más, ya me he seguido mucho. A ver, déjame ver. Creo que sí, ya unos 10 minutos más y me voy, chicos.
Mañana tengo que estar temprano, a ver. Ok, entonces ya para terminar vamos a ver, aparte de pruebas inmunológicas, se realiza IDR a la histoplasmina. Es una prueba de reacción intradérmica que si hay una inflamación en pacientes positivos, serología también se aplica muy bien en caso de pruebas de anticuerpos. Y la biología molecular, la prueba de excelencia, la PCR. Muy bien, chicos, las pruebas inmunológicas son parecidos a la coccidioido, micosis, eso lo vas a poner mañana en clase, igual es muy importante tenerlo en consideración. El antígeno es antígeno M o antígeno L, el de micelia elevadoriforme. El más usado es el elevadoriforme, de 37 grados Celsius. Se usan pruebas radiológicas y tomografía, dependiendo si queremos ver las calcificaciones que existen a nivel pulmonar. Es muy frecuente radiografías. Acá vemos una imagen de fase filamentosa y elevadoriforme de histoplasma capsulatum hongo dimórfico. El hongo dimórfico tiene fase filamentosa o infectante con medio saborado a 28 grados Celsius y elevadoriforme parasitaria con medio gelosa agar sangre, medio gelosa sangre a 37 grados Celsius, también importante. La ley que me dijiste VIH también, pero también es gelosa, importante. Biopsia de médula ósea duodenal y múltiples levaduras intracelulares, hematoxilina y eosina. Ya, sí, ahí se ven las levaduras intracelulares en el corte de médula ósea y duodeno, como sí, principalmente en el duodeno muy frecuente, en el pulmón también. En médula ósea no es raro, pero sí se puede dar, y en este caso están en médula ósea también. Y ya vean los gránulos que existen, las levaduras con forma de limoncito, y ahí está, chicos, ahí está, ya. El tratamiento y profilaxis se recomiendan las sulfas, en el caso se recomienda la sulfametoxazol trimetopril o la piridazonas, también muy frecuente. Azoles es el itraconazol de excelencia o el fluconazol, y esta se usa también la anfotericina B, pero en combinación con algunos fármacos que no vamos a tratar mucho con tratamiento. Y bueno, menciono, micología va a depender. Recordemos que existen tres variedades: histoplasma capsulatum, var capsulatum, que es la estrella de esta noche y la estrella de todas las tres. Pero, chicos, también es muy frecuente tener en cuenta histoplasma capsulatum var dubois. Esto es muy frecuente, chicos. Recuerden que causa la histoplasmosis africana y capsulatum causa la histoplasmosis americana. En histoplasma capsulatum var farcinosum es raro. Causa la linfagitis episótica de los equinos. Es para que tengan en cuenta, son de acuerdo que toda la micología de todos estos honguitos son hongos dimórficos, fase teleomórfica, ascosporas, también llamado ginotecios, que son en fase teleomórfica. Vamos a ver su nombre, que es Ageomycis capsulatus, frecuente. Está bien, chicos, esto es importante, esto es pregunta de examen. Histoplasma capsulatum var duboisi, ¿quién causa histoplasmosis africana? Ya saben quién es, pregunta de examen, según yo. Ya terminando, ya esta vez sí, existen dos cepas, cepa A y cepa B. La cepa A tiene microconidios o microaleurioconidios, y la cepa B macroconidios o macroaleurioconidios. No solo saben, esto es importante. Histoplasma capsulatum var duboisi. Ahora sí hablemos de mi amiguito, esta variedad. Causa histoplasmosis africana a piel, a ganglios y a hueso. Pregunta de examen: ¿a quién afecta principalmente la histoplasmosis africana a piel, ganglios linfáticos y huesos? Esto es importante porque esto se afecta, como lo vimos en el video anterior, a la esporotricosis o Sporotheacerix genki, SCHNC nuevamente, sí, y con la K, legilo y I, pero con hueso ya llega a ser frecuente en duboisi. La micosis profunda o sistémica, claro que sí, es histoplasma parecido a histoplasma capsulatum var capsulatum, con el patógeno, aspectos clínicos, cultivo. Esto es importante. Lo único que difiere en el cultivo es que este microorganismo, histoplasma capsulatum var duboisi, es ureasa negativo. Pregunta de examen, es ureasa negativo, lo único que difería. El diagnóstico se usa así, es muy bueno, tiene mayor tamaño, los gránulos o los levaduras tienen mayor tamaño. Muy bien, entonces vamos a ver que en el diagnóstico, chicos, se quiere la parte de limón, disculpen. El diagnóstico va a haber
el exudado hidróxido de potasio 10%, solución salina, y se llaman levaduras en forma de limón. En el caso de Du Bois, tensión Gray-Gram no se usa Gienza. En el caso de Du Bois, y justamente Du Bois, sí. Diferencia entre este programa Capsulatum Bar Du Bois, la fase, ¿qué es lo importante, chicos? El basto con ella, este es más grande, Du Bois es más grande, este programa africano es mucho más grande, es bien frecuente. Otra cosa importante es esto, el tropismo. El tropismo, si te dan cuenta, encapsulatum ataca piel, ganglios y huesos, en cambio acá solo pulmón y sistema retículo endotelial, muy infrecuente en nivel cutáneo. ¿Está bien? Y la diseminación del sistema nervioso más frecuente es encapsulatum. La encapsulatum le voy a para que lo vean, igual está en las referencias bibliográficas. Y finalmente voy a mencionar la taxonomía de encapsulatum, que la división es Ascomicota, clase Eurothiomycetes, plaga Onigenales, familia Oniginaceae, género Agiomyces, la fase heteromórfica, pregunta de examen también, ya les dije al inicio. Especie Capsulatus, género histoplano, fase anamorfa, es correcto, muy bien, fase anamórfica o sexual. Especie Capsulatum bar capsulatum, tenemos Capsulatum bar Du Bois en histoplasmosis africana, esta es histoplasmosis americana, y esta ya es prácticamente histoplasmosis episódica de los equinos, Capsulatum bar farciminosum. Muy bien, chicos, con esto los dejo. Muchas gracias por estar acá y gracias a todos. Chao, chao.